tardes a todos, gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo hoy a esta charla en el marco del Ciclo Nacional de Psicoeducación Virtual, ¿sí? Un espacio también concedido por la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la Universidad de La Plata, ¿sí? Organizado por AFE, esta institución que todos queremos tanto, ¿sí? Y en el marco de este Ciclo Nacional de Psicoeducación Virtual de este año 2025, tenemos como invitado al doctor Daniel Navarro. Sí, él es médico especialista en psiquiatría, director del área de estimulación magnética transcraniana del Instituto de Neurociencias Argentinas en Chaco y director del curso de estimulación magnética transcranial, experiencia y evidencia de la Asociación Argentina de Psiquiatras, ¿sí? En el año pasado. Así que todo esto para contarles que nosotros estamos interesados, como siempre, en psicoeducación, o sea, tratar de que todos los familiares de las personas que conviven con una persona con esquizofrenia tengan información disponible, seria y segura sobre, por ejemplo, los tratamientos disponibles. Y hay bastante poca difusión sobre el rol de la estimulación magnética transcraniana en el tratamiento de la esquizofrenia y por eso lo convocamos a Daniel para que nos ayude, ¿sí? A entender un poco de qué se trata esto, ¿sí? Así que sepamos que la dinámica va a ser la de siempre. Vamos a empezar con una charla expositiva. Daniel nos va a contar algo sobre esto. Y después de eso, ustedes podemos hacer un espacio de preguntas y compartir ahí. Si no se les ocurren, a nosotros sí, ya se nos ocurrieron varias. Y si se les ocurre en el transcurso de la charla, anótenlas en el chat, ¿sí? Así ya las tenemos disponibles para cuando Daniel termine su presentación, ¿sí? Así que bueno, bienvenido Daniel y muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Un miércoles a la tarde. Bienvenido, arranque usted. Eh, Bueno, gracias a María por por la invitación, por permitirme participar con ustedes de este encuentro. Eh, la idea es justamente esta, de poder compartir información respecto de lo que es la estimulación magnética transcranial. Mi idea va a ser tratar de explicar de la manera más práctica posible qué es la estimulación magnética, cómo se realiza la estimulación magnética transcranial y las aplicaciones que puede tener este tipo de tratamiento en pacientes con esquizofrenia. Eh, Como vos habías planteado, la idea, haremos este tipo de práctica, será alrededor de 40 minutos y después pasamos a una serie de preguntas que la gente tiene para hacer. Bueno, vamos a hablar entonces del rol de la estimulación magnética transcranial en el tratamiento de la esquizofrenia. Eh, lo primero que me gustaría poder explicar es que la técnica de la estimulación magnética es un proceso de neuroestimulación y neuromodulación cerebral que es seguro, es no invasivo, e indoloro, y que se postula como una herramienta terapéutica que podría facilitar la reorganización funcional cerebral y la recuperación clínica de pacientes con trastornos neuropsiquiátricos. En este caso hablaremos de pacientes que padecen de esquizofrenia. Pero la estimulación magnética transcranial, como veremos más adelante, es una alternativa terapéutica en una amplia difusión a nivel mundial y que tiene unas aplicaciones a diferentes tipos de patologías del área de la salud mental y de la neurología, eh, y en donde tenemos incluso mucha evidencia mucho más sólida respecto de otros tipos de abordajes en otros tipos de patologías. Pero ahora vamos a trabajar sobre cuestiones que están vinculadas a su implicancia en el tratamiento de la esquizofrenia. Bueno, un poquito de historia para tener en cuenta lo que representa este procedimiento, porque me parece importante poder plantearlo de que la estimulación magnética transcranial utiliza un principio relacionado a la física. O sea, su base del abordaje plantea un principio en el que nosotros como médicos muchas veces no tenemos, sobre todo en el área de la salud mental, no hemos tenido tanto conocimiento durante mucho tiempo, y principalmente en lo que respecta al electromagnetismo. El electromagnetismo se conoce básicamente a partir de 1838,
en donde Michael Faraday, postula el principio de inducción electromagnética que plantea básicamente que si uno pasa una corriente eléctrica por una bobina de cobre, eso produce un campo magnético que si encuentra después un elemento conductor, ese campo magnético puede inducir una descarga eléctrica. Lo voy a explicar más adelante un poco más respecto de qué quiere decir todo esto, porque a veces es difícil cómo comprender y después aplicar ese conocimiento al consultorio médico y al tratamiento de un paciente. Entonces, más que nada la idea es poder plantear que estamos hablando de casi 200 años de que se conoce cómo funciona el electromagnetismo, pero recién a partir de 1985, Barker realiza el primer procedimiento de estimulación magnética transcranial exitosa en humanos. En el 2008, la FDA autoriza el tratamiento de estimulación magnética transcranial para el trastorno depresivo mayor. Y actualmente la estimulación magnética transcranial, luego de casi 200 años, es una técnica que tiene un desarrollo a nivel global en el mundo. Más de 60 países aplican este tipo de procedimiento y se calcula que se han realizado alrededor de 20 millones de sesiones de estimulación magnética transcranial. Bueno, un poco para ubicarnos sobre qué vamos a trabajar o cómo lo vamos a pensar. Este gráfico tiene la idea este gráfico y esta imagen está relacionado a las redes o los circuitos neuronales. La idea es poder plantear niveles de complejidad y organizaciones y niveles de resolución eh, de nuestro sistema nervioso central y cómo y en qué lugar impacta o en qué lugar funcionaría el procedimiento de estimulación magnética transcranial. Nosotros sabemos que nuestros genes codifican moléculas yendo a niveles inferiores, pero no menos importantes en complejidad. Esas moléculas se agrupan formando células. Las células están conectadas a través de sinapsis. Las células que son las neuronas en este caso, y cuando se conectan determinan la conformación de áreas cerebrales. Estas áreas cerebrales están vinculadas y asociadas conformando circuitos o sistemas, como el sistema motor, el sistema somatosensorial, otros sistemas que están en los sistemas, en los circuitos de la inducción, circuitos que tengan que ver con la conducta, el comportamiento y demás. Estos circuitos conforman lo que se denomina un órgano, en este caso, que sería el cerebro, que es el órgano sobre el que nosotros vamos a intervenir. Este órgano, que es el cerebro, determina lo que es nuestra conducta, la cognición, las emociones. Daniel, perdón, te interrumpo un segundito, pero dicen que se escucha muy bajito. ¿Tendrás forma de acercarte más al micrófono? Sí, 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 puede ser. O hablo un poquito más elevado, capaz que se escuche un poco mejor. Decía yo que el cerebro determina lo que es la conducta, la cognición, las emociones, que la alteración en este sentido puede llevar a lo que conocemos, quienes practicamos en la psiquiatría o la salud mental, a llevarnos a conocer y comprender estos síndromes clínicos que vemos en nuestros pacientes, que en niveles más elevados, más meta, digamos, por encima, tenemos los cambios dinámicos poblacionales que también interactúan sobre las personas. Más arriba aún tenemos las cuestiones que están vinculadas a la cultura y a la religión, que también tienen un impacto en estos síndromes clínicos que conocemos. Ahora bien, en este nivel organizacional y de resolución, podemos intervenir en un nivel más pequeño, que sería el nivel molecular, que es lo que ocurre con la farmacología, con la medicación que usamos, en donde el principal mecanismo de acción muchas veces tiene que ver con el aumento o la disminución de determinado tipo de moléculas y una regulación en ese sentido. Tenemos formas de intervenir que están vinculadas a tratamientos a través de la psicología, la psicoterapia, en donde intervenimos en la conducta, en la cognición o en las emociones también.
Y en este espacio que sería intermedio, donde hablamos de los circuitos o sistemas de redes neuronales, es el lugar en donde impactaría la estimulación magnética transcranial. Porque recuerden que habíamos dicho que es una técnica de neuromodulación. Y esta neuromodulación tiene que ver justamente con eso, con neuromodular circuitos o sistemas cerebrales. Este es un equipo, esta imagen es para poder mostrar cómo es un equipo de estimulación magnética transcranial. Como verán aquí, hay un sillón reclinable, que es el espacio donde el paciente se sienta y recibe su tratamiento. El equipo se conforma de una parte, podríamos decir, que tiene componentes electrónicos que envían un pulso, en realidad una corriente eléctrica a esta área que es una bobina. Acá pueden ver este tipo de bobinas. Hay otro tipo de bobinas, hay varios tipos de bobinas. Estas bobinas son el área en donde la corriente eléctrica eh, atraviesa ese elemento, que es el cobre, ese elemento conductor, para producir el campo magnético que después va a impactar sobre nuestro sistema nervioso. Lo paso así y en todo caso por ahí volveré, si quiero mostrar alguna parte para que quede un poquito más claro algunas cuestiones. Cuando yo hablaba de este campo magnético o electromagnético, acá lo podemos ver un poco más representado a nivel gráfico de qué es lo que ocurre. O sea, la corriente eléctrica viene por este elemento conductor, pasa por la bobina, se produce un campo magnético. El campo magnético tiene la ventaja eh, de poder eh, atravesar el cuero cabelludo, la piel, el tejido subcutáneo, la calota, el hueso del cráneo, el líquido cefalorraquídeo, y lo atraviesa sin inconvenientes. Este pulso magnético, que es lo que se genera acá, que lo estoy marcando acá, generalmente llega a una profundidad de 2,5 a 3 centímetros, y cuando llega a un área de la corteza cerebral que tiene la capacidad de conducir nuevamente una corriente eléctrica, se produce una descarga. Entonces, para explicarlo de manera sencilla, la estimulación magnética transcraneal utiliza un artificio del electromagnetismo que busca que no haya un paso directo de corriente eléctrica. Utiliza un campo magnético para que esa corriente eléctrica que está en esta bobina sea transformada en un campo magnético, y ese campo magnético posteriormente, cuando toma contacto con la corteza cerebral, se produce ahí una descarga que es eléctrica. El tratamiento en sí de la estimulación magnética transcranial implica, a posteriori y al final de todo este procedimiento que estamos hablando, una pequeña descarga eléctrica en la corteza cerebral. Voy a seguir un poquito más y me voy a plantear esto. Para comprender un poco más en qué consiste este procedimiento, porque por ahí es un poco difícil transmitir toda esta cuestión de una manera que quede práctica, pero la idea es así. Eh, un procedimiento de estimulación magnética consiste en aplicar estos pulsos a los pacientes en un área determinada del cerebro, y eso depende de qué tipo de patología estamos tratando. Este tipo de pulsos que se aplican tienen que tener alguna particularidad que está dada principalmente por la frecuencia, la cantidad de sesiones que se van a hacer. Ahora lo voy a explicar un poco más, pero es el paciente en ese sillón con la bobina aplicada sobre la cabeza, enviando en una especie de protocolo que se establece para cada tipo de patología, ese pulso electromagnético con ciertas características que vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Entonces, cuando un paciente ingresa a evaluación para ver si es posible que necesita magnética transcranial, se hace una evaluación inicial, se evalúa la historia, la clínica del paciente, se aplican escalas, como la escala de PANSS para evaluar síntomas positivos, síntomas negativos, hablando principalmente eh, para pacientes con esquizofrenia. Para otros pacientes se utilizan otro tipo de escalas.
se trata de abordar y llegar al diagnóstico de mayor certeza posible. Eh, y bueno, a partir de ahí se le informa al paciente, en la medida que lo pueda comprender, o a sus familiares, acerca de lo que, en qué consiste este procedimiento, se firma un consentimiento informado, se determina el protocolo a usar, que es lo que yo le explicaba, que es la forma en la que se van a enviar esos pulsos, la cantidad de veces que se van a enviar esos pulsos, la cantidad de días que se van a hacer el tratamiento. Se practica un seguimiento durante el tratamiento que se le está brindando al paciente y posteriormente se evalúan los resultados. ¿Cómo se evalúan esos resultados? Principalmente con la clínica, pero también con la nuevamente aplicación de escalas que usamos al comienzo, al inicio del tratamiento, para luego evaluar de una manera un poco más objetiva los resultados que hemos tenido. Bueno, estos son los parámetros de estimulación. Por ahí no es la idea quedarnos demasiado tiempo en esto, pero sí quería remarcar nuevamente esto, porque en la estimulación magnética transcranial, ustedes vieron que había una figura del cerebro, eh, que hay áreas que estaban remarcadas. Estas áreas son importantes. Con el tiempo se ha conocido que existen como puertas de entrada para diferentes circuitos neurales, y que algunas de esas puertas de entrada, como esta área de la corteza dorsolateral prefrontal izquierda sobre todo, tiene un impacto en varias patologías. Y también existen otras áreas que se pueden utilizar para otras patologías y demás, pero es importante determinar, porque con todo el trabajo de investigación que se hizo durante estos años y de diferentes tipos de establecimientos científicos, se ha llegado a conocer con más precisión sobre qué áreas se tiene que trabajar y se tiene que integrar una estimulación magnética. Eh, entonces, esa área es importante determinar el foco específico, la profundidad a la que se va a enviar el pulso, que eso se utiliza también por eso diferentes tipos de bobinas, la frecuencia a la que se va a enviar, porque con la estimulación magnética transcranial nosotros podemos estimular, es decir, excitar o inhibir estos circuitos neuronales. Y ese es el principio básico de cómo funciona la estimulación magnética transcranial a través de esos pulsos que yo comentaba que se envían con esa bobina que se apoya en la cabeza. Entonces, determinar esta frecuencia es muy importante, determinar la intensidad, es decir, la potencia del estímulo, y la duración, que es lo que hablábamos anteriormente, de cuánto tiempo en minutos va a implicar cada sesión y cuántas veces en días se van a realizar este tipo de tratamiento. Muchas veces los tratamientos se realizan en alrededor de 20 sesiones o 30 sesiones, y a veces más sesiones, que son, cada sesión estoy hablando de días. Aunque si bien después se pudo avanzar aún más en el conocimiento de la frecuencia en días, y hoy hay protocolos que son protocolos reducidos para otras patologías, en donde se pueden compactar sesiones, y hay protocolos acelerados, por ejemplo, para el tratamiento de la depresión, en donde en vez de hacer 30 sesiones en 30 días, que serían 6 semanas, se hacen protocolos que se aplican en una semana. Pero para eso está un poco más desarrollado para otras patologías. Bueno, eh, sabemos que la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico. La idea no es dar una charla sobre esquizofrenia, pero sí comprender que se caracteriza por una cantidad de síntomas que me parecen importantes detallarlos, porque es sobre lo que más se trabajó y se conoce de cómo la estimulación magnética puede contribuir al tratamiento, en donde tenemos estos síntomas que son los positivos, que son las alucinaciones y los delirios, los síntomas negativos, que incluyen el aplanamiento afectivo, la anedonia, la apatía, la falta de motivación, el aislamiento social, el retraimiento, y los déficits cognitivos que se manifiestan en estos problemas que están vinculados a la memoria de trabajo, la atención y la función ejecutiva, entre otros síntomas cognitivos. Ahora bien, tenemos entonces estas tres dimensiones que son, me parece importante plantearlas, porque sobre una de estas tres dimensiones, principalmente los síntomas negativos, es el área donde más desarrollo hubo y donde más se sabe que la estimulación magnética tiene algo para aportar.
Entonces, bueno, sabemos que estos síntomas, vamos a los síntomas positivos en primer momento, ahora vamos a hablar de los negativos, pero estos síntomas positivos, que son las alucinaciones y los delirios, sobre esa dimensión se ha trabajado mucho en el abordaje de las alucinaciones auditivas. Es donde más beneficios se han encontrado, si bien en muchos pacientes no llega como no llegan a desaparecer, muchos de los beneficios tienen que ver con la menor respuesta o el menor impacto que tienen las alucinaciones auditivas en la conducta del paciente. Entonces, a veces no desaparecen, pero tienen un menor impacto en estas cuestiones de cómo el paciente responde a sus alucinaciones auditivas. Bueno, en este caso, el área que se utiliza es de donde se aplica, está relacionada a un área que es la corteza temporoparietal izquierda, un área más posterior que el área que había mostrado anteriormente, y se utilizan protocolos que son de inhibición. Esto lo comento básicamente para que tengan una idea. En estimulación magnética transcranial, la frecuencia a la que se envía el pulso es importante porque es lo que determina la capacidad de inhibir o excitar más a un circuito neural. Entonces, se sabe que las frecuencias de 1 Hz, o sea, frecuencias que van a la velocidad de 1 pulso por segundo y hasta 5 pulsos por segundo, son frecuencias que son inhibitorias, y frecuencias mayores, es decir, más de 5 pulsos por segundo, son frecuencias que tienen la capacidad como de activar más ese circuito, y muchas veces se utilizan frecuencias de 10 Hz, es decir, 10 pulsos por segundo, o 20 Hz, 20 pulsos por segundo. Eh, Con respecto a los síntomas negativos, es el área donde más se ha trabajado. En un momento, en el desarrollo y en los avances que dieron en este sentido, hubo como un gran interés, y que después fue mermando un poco porque si bien hay una mejora, tampoco no termina de resolver los síntomas negativos. Sí, los puede optimizar, y obviamente eso impacta en la calidad de vida del paciente. O sea, sabemos que una disminución de esos síntomas, una mejora en ese aspecto, en esa dimensión de lo que implica la esquizofrenia, tiene un impacto muy importante y positivo en lo que es la calidad de vida del paciente. Aquí sí se utiliza un área que es esta área, que es un área muy interesante para los que hacemos estimulación magnética transcranial, porque esta área, que es la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, que es la que señalo más o menos que está por acá, es un área que se utiliza mucho en el tratamiento de la depresión, se utiliza mucho en el tratamiento del deterioro cognitivo, se utiliza en pacientes con Alzheimer, en pacientes con ansiedad. Es un área que se modula y se neuromodula bastante, ya sea en alta o en baja. Y eso es un poco lo que llevó a pensar que si esa área tiene un impacto positivo en pacientes que padecen de depresión, ¿por qué no podría contribuir a ayudar a los pacientes con síntomas negativos de la esquizofrenia? Entonces se empezó a trabajar mucho en ese sentido, y utilizando esa área que como le dije anteriormente, tiene una puerta de entrada y que contribuye a abordar diferentes tipos de patologías. En cuanto a la esfera de los déficits cognitivos, también se utiliza esta misma área, porque hoy recuerden que yo había mencionado que es el área que está vinculada al deterioro cognitivo, el área que está vinculada a los cuadros que evolucionan hacia las demencias. Entonces, eh, eh, estimular esta área produce, y esto es controversial, todavía no se han puesto de acuerdo en qué tan efectivo podría ser, pero sí hay trabajos con buenos resultados respecto del impacto que puede tener a nivel de las funciones cognitivas, realizar la estimulación magnética transcranial en esta área. Entonces serían estas tres dimensiones,
de nuestros pacientes que podrían beneficiarse con la estimulación magnética transcranial. Pero quiero remarcar que el área que tiene que ver sobre todo con los síntomas negativos eh, resulta probablemente la más o la que mejor impacto tiene con estimulación magnética transcranial. Bueno, respecto de... hay una rayita que aparece, no sé si ustedes la ven, la rayita verde que quedó ahí en la diapo. Bueno, eh, Sí, es una rayita la, que quedó por ahí, o alguno de nosotros escribió ahí, no te preocupes. Después vemos cómo lo borramos. está bien, no pasa nada. Bueno, con respecto a la seguridad y tolerabilidad de la estimulación magnética, una pregunta que muchas veces se hacen, tanto los pacientes como sus familiares, y es saber si realmente esto es algo seguro y bien tolerado. Es lo que todos queremos saber sobre cualquier tratamiento que vamos a recibir. Y lo cierto es que es un procedimiento muy seguro y muy bien tolerado, eh, que tiene efectos secundarios que podrían considerar comunes, porque es lo que muchas veces se ven en algunos pacientes, pero que siempre son leves y que disminuyen con las sesiones. Y esto puede incluir el dolor de cabeza, molestias o molestias en el cuero cabelludo, hormigueos, contracciones en los espasmos faciales, porque eh, a veces ese pulso magnético puede tocar un nervio o un músculo, y ese músculo también se contrae por la descarga del pulso magnético. Entonces, los pacientes pueden tener estos espasmos faciales, movimientos de la mandíbula mientras se realiza el procedimiento de estimulación magnética, alteración del sueño, que también es algo temporal, y problemas auditivos porque, para los que no conocen, el pulso magnético cuando se emite desde la bobina produce un sonido, que es un sonido que a veces es intenso. Por ahí usamos tapones para algunos pacientes que se sienten más incómodos con ese ruido, con esa molestia. Pero, en definitiva, lo que me gustaría que quede claro, porque es una de las grandes ventajas que tiene la estimulación magnética, es su seguridad y su nivel de tolerabilidad. Existe un riesgo, por ahí para los que han investigado, de la posibilidad de que exista una convulsión. Y esto es cierto, aunque el riesgo es muy bajo, se calcula uno cada 30.000 procedimientos. eh, entonces nos lleva realmente a un riesgo muy bajo, porque obviamente al estar trabajando con un pulso magnético que emite una descarga que va a un área específica del cerebro, en el paciente que está sentado, conectado al entorno, vigil, despierto, eh, esa descarga tiene la posibilidad de que en cada 30.000 procedimientos exista una convulsión. Eh, con los colegas con los que he hablado, y nosotros tampoco nunca hemos tenido eh, este tipo de casos en donde hayamos visto una convulsión en un paciente. Lo cual también puede ser, quiero aclarar que las convulsiones, si aparecen en la estimulación magnética, son debido a ese momento en particular, no es algo que después se continúe, no es que se desencadene un cuadro de epilepsia a posteriori, y que la convulsión es algo que se puede tratar perfectamente en un consultorio, porque el procedimiento de la estimulación magnética debe ser acompañado de un médico y un técnico. eh, y que en sí el procedimiento, cuando uno evalúa el costo-beneficio, la posibilidad de que exista la convulsión en ese sentido hace que realmente sea totalmente viable y totalmente casi descartar esa posibilidad de la descarga que nos pueda llevar a una convulsión. Contraindicaciones para realizar estimulación magnética transcranial, es otra pregunta que muchas veces nos hacen, si todos los pacientes se pueden realizar este procedimiento, y lo cierto es que no todos se pueden realizar el procedimiento, porque recuerdan que hablábamos que aquí hay un pulso magnético y el magnetismo tiene la capacidad de atraer elementos ferromagnéticos. Entonces,
los elementos metálicos, sobre todo lo que tienen la posibilidad de ser atraídos por un campo magnético, cuando están dentro de la cabeza o cercano a ello, no permite que se utilice este tipo de procedimiento, porque ese elemento que está dentro del cerebro, por ejemplo, los clips, que se utilizan en los aneurismas, o bobinas, o placas metálicas, o fragmentos de bala que pueden estar, se pueden tanto ser atraídos por el campo magnético o se pueden calentar por el campo magnético. Entonces, eso sería una contraindicación. Otra contraindicación es que el paciente tenga dispositivos electrónicos implantados, marcapasos, desfibriladores, estimuladores nervio vago, estimuladores cerebrales profundos, porque son elementos electrónicos, eléctricos, y este campo magnético y esta descarga eléctrica final puede alterar su funcionamiento. Entonces también esta es otra contraindicación. Y otra contraindicación es el antecedente de convulsiones de epilepsia, porque justamente en el caso de que tengamos pacientes que tengan este cuadro, que padezcan este tipo de patología, ahí sí el riesgo aumenta exponencialmente y ya hay que evaluar mucho más aún. Esto está en debate igualmente en el mundo, porque muchas veces se plantea, bueno, se podría controlar mejor estas descargas convulsivas, cuadros epilépticos, se le podrían dar antiepilépticos, anticonvulsivos a los pacientes, y de igual manera brindarle el tratamiento con estimulación magnética transcranial, pero es una cuestión que queda para evaluar a nivel costo-beneficio del tratamiento. Cabe también remarcar que existen estudios actuales en donde se está pensando en utilizar la estimulación magnética como un tratamiento de la epilepsia, porque si tiene la capacidad de estimular algunas áreas, podría tener la capacidad de inhibirlas, y eso podría hacer que se controle mejor este tipo de descargas anormales que se producen en las neuronas durante un cuadro convulsivo. Bueno, acá nuevamente vemos al médico, colega, utilizando estimulación magnética transcranial en una paciente. Como verán, a veces la bobina se aplica de una manera manual en un área determinada. A veces usamos un brazo metálico que nos permite fijar la bobina para que picamos la cabeza del paciente, para que se mueva lo menos posible y ser más asertivos en el lugar en donde vamos a realizar o a aplicar el pulso magnético. Eh, Aquí, más abajo, están las patologías que tienen aprobación general de la FDA, que es la entidad que regula en Estados Unidos tratamientos médicos que se realizan, y que es la entidad sobre la que muchos países después toman como referencia para determinar las aprobaciones a nivel nacional. Digamos, en nuestro país, la ANMAT utiliza prácticamente todas las recomendaciones de la FDA para darle aprobación a los tratamientos que practicamos aquí. Entonces, como mencioné anteriormente, esta técnica tiene aprobaciones para el trastorno depresivo mayor, para las migrañas, para el manejo agudo, un cuadro neurológico, para el trastorno obsesivo compulsivo, para la cesación del tabaco, para el trastorno depresivo mayor en adolescentes, la depresión ansiosa. Y existen aprobaciones en la Comunidad Europea para otras patologías que no están avaladas todavía por la FDA. Y también existe mucha evidencia que avala otros tipos de abordajes para otras patologías con estimulación magnética transcranial. Hay un gran desarrollo en el mundo sobre estimulación magnética transcranial. Lamentablemente nuestro país ha quedado un poco relegado en ese sentido, porque eh, eh, tenemos en países desarrollados ciudades que tienen tal vez 50 o 100 estimuladores por ciudad. Tenemos países donde la estimulación magnética se puede ofrecer en un hospital público, como en España, como también pasa en Brasil. Como también países como Japón y Oriente, China y Japón tienen un gran desarrollo en la estimulación magnética transcranial. La accesibilidad en esos países más desarrollados nos saca muchísima ventaja.
nosotros estamos bastante complicados en ese sentido por diferentes cuestiones que ahora las voy a plantear, que tienen que ver con las coberturas y los costos de las obras sociales y las distancias que existen en nuestro país, que hace que realmente se dificulte mucho a veces realizar un tratamiento con estimulación magnética. Eh, Acá hay una lista de patologías que tienen una evidencia muy robusta, con gran desarrollo en trabajos científicos, cómo puede ayudar la estimulación magnética transcranial a los pacientes. Nosotros hemos tratado pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes con trastorno de ansiedad, pacientes con patología del espectro, trastorno del espectro autista, pacientes con esquizofrenia, y así muchas patologías más. Es probable que, no digo que todas tengan después una aprobación general de la FDA, pero es probable que muchas otras patologías sigan en ese camino. Bueno, puse acá algunas preguntas que consideré como las más frecuentes para poder planteárselas a ustedes, y probablemente son preguntas que también ustedes tendrán. Una tiene que ver, y por ahí yo quiero por ahí desarrollar rápidamente algunas de estas, y si después existen más preguntas yo las respondo. Una me parece importante, que es si es igual a la terapia electroconvulsiva. Muchos habrán oído hablar del tratamiento con lo que se conoce como electroshock también, que es una indicación que muchas veces salva la vida de nuestros pacientes, tiene una indicación precisa, un tratamiento muy efectivo, pero que implica el paso de la corriente eléctrica directa a través del cráneo, y que realmente busca desarrollar una convulsión que no es el objetivo de la estimulación magnética transcranial. En la terapia electroconvulsiva, el paciente tiene que estar sedado, anestesiado, con control, pequeño quirófano, podríamos decir, con un control médico adecuado, y requiere, digamos, que el paciente obviamente esté inconsciente, porque va a tener una inducción anestésica que le va a llevar desde luego la aplicación del procedimiento de la corriente eléctrica directa a una convulsión, que también requiere tratamientos que implican varias sesiones, pero en donde tenemos unas diferencias muy grandes con la estimulación magnética transcranial. Primero porque el principio es totalmente distinto. Estamos hablando de un procedimiento que es el pasaje de corriente eléctrica directa, y que tiene como objetivo que el paciente llegue a tener una convulsión. Porque es el procedimiento que tiene efecto terapéutico y que tiene indicaciones precisas y que son muy efectivas, y que quienes hacemos seriamente y ejercemos la psiquiatría de manera responsable con nuestros pacientes, sabemos que muchas veces es la técnica y el procedimiento que realmente los termina de ayudar y salva vidas. Eh, Otra pregunta que me parece importante desarrollar es si es compatible con el tratamiento farmacológico. Si los pacientes que muchas veces vienen tomando medicación, las pueden seguir tomando cuando se hacen estimulación magnética, y la respuesta es que sí, porque la estimulación magnética, tanto en la patología de la esquizofrenia como en otras, no es un tratamiento que busca desplazar a otros tratamientos, sino en todo caso potenciar y contribuir de forma conjunta, tanto con los procedimientos que tienen que ver con la farmacoterapia, como la psicoterapia, como la rehabilitación neuropsicológica de los pacientes. Es decir, es más que nada un coadyuvante o un tratamiento potenciador de los esquemas terapéuticos que se están realizando a ese paciente. ¿Se puede hacer solo estimulación magnética transcranial? No es la recomendación en ningún país del mundo, podríamos decir. Eh, Generalmente está destinada para pacientes que no respondieron bien a tratamientos farmacológicos previos, eh, pero después queda a criterio del profesional y del paciente si realmente quiere someterse a estimulación magnética transcranial solamente. Eh, y eso es algo que se debate. Hemos tenido pacientes con trastorno de ansiedad que no quisieron recibir un tratamiento farmacológico, pudieron costearse el tratamiento de estimulación magnética transcranial y optaron por esa alternativa. Eh,
se puede hacer, es efectiva, también es efectiva, es superior a otros tratamientos, y esa es otra pregunta, y la respuesta es que no, no es superior a otros tratamientos. Se ha comparado la efectividad con los tratamientos farmacológicos, por ejemplo, y se sabe que en muchos casos son cercanos e incluso inferiores, depende de la patología. Eh, pero quiero que quede claro, por favor, que no es que este es un tratamiento superador, que no es un tratamiento que en este caso, de esta patología en la que hablamos, que produzca una cura o que tenga un efecto que resuelva toda la problemática de la esquizofrenia. ¿Es un tratamiento experimental? No, hoy en día yo creo que ya no lo podemos considerar experimental. Tiene el procedimiento en sí, tiene avales científicos suficientes como para eh, permitirnos pensar que realmente es un abordaje que muchas veces viene para sumar en el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Lo cubren las obras sociales? Bueno, es un gran problema en nuestro país. Hoy adelanté algo de eso. Las obras sociales en nuestro país, más de seguros médicos, ni en nuestro, ni en otras partes del mundo, muchas veces no lo quieren cubrir por los costos. El costo es relativamente elevado en comparación por ahí con algún tratamiento farmacológico. Si bien en nuestro país, por nuestra situación socioeconómica, los costos de estimulación magnética son inferiores que en los países desarrollados, probablemente alcancen el 30, el 40 o el 50% de lo que cuesta en el resto del mundo. Eh, Nuestras obras sociales tienen muchas dificultades para cubrirlo, y muchas veces los pacientes o sus familiares deben recurrir a un recurso de amparo para que las obras sociales lo puedan incorporar, y lo puedan cubrir a través de un reintegro o demás. Este, Eso ha pasado, pasa, que cuando se explica y se brindan los avales adecuados para el uso de la estimulación magnética transcranial en tal o cual patología, y se justifica adecuadamente, y se llega en un caso a un recurso de amparo, las obras sociales lo cubren. ¿Vale la pena intentar este tipo de tratamiento? Bueno, es una pregunta difícil a veces de responder, porque yo creo que aquí hay que evaluar la evolución del paciente, la respuesta farmacológica que tuvo el paciente, porque es probable que ese paciente o el paciente que venga, como muchas veces ocurre, haya pasado por varios tipos de tratamientos farmacológicos. Aquí se plantea una cuestión ética, de costos-beneficios, respecto de si esta alternativa puede brindarle mejoras a ese paciente, pero me parece que está más que nada para ser planteado como no una alternativa de primera línea en pacientes con esquizofrenia. No sería como la indicación de que se hace un diagnóstico en una persona que se empieza a conocer que tiene esta patología y ya iríamos a un procedimiento de estimulación magnética transcranial. Creo que ahí lo más adecuado sería realizar un tratamiento farmacológico, ver el tipo de respuesta, y en el caso de que no tengamos las prestaciones o las respuestas que estamos esperando para ese tratamiento, empezar a considerar la posibilidad de realizar estimulación magnética transcranial. Y otra pregunta que muchas veces nos hacen es cuánto duran los efectos beneficiosos cuando aparecen de la estimulación magnética transcranial, y esa también es una respuesta un poco difícil de responder, porque depende de la individualidad de cada sujeto. Existen antecedentes de personas que se han realizado procedimientos de estimulación magnética y han transitado meses o años continuando con los beneficios que la estimulación magnética les brindó, y hay pacientes que a las pocas semanas han requerido un nuevo abordaje, y eso es algo que me parece también importante que pueda transmitirles, que hay patologías que requieren lo que se puede llamar un mantenimiento o un rescate. Puede pasar cuando se utiliza en la esquizofrenia que los pacientes, como sabemos que es una patología crónica,
y por ahí tratamos, por ejemplo, los síntomas negativos, haya una mejora y en el transcurso del tiempo el paciente vuelva a tener otra vez ese déficit en ese sentido de la aparición en mayor intensidad de esos síntomas negativos y requiera el hecho de hacer este mantenimiento que muchas veces suele pasar, que es una sesión por mes o las medidas que son consideradas de rescate que se practican en el mundo y para muchas patologías que tienen que ver con procedimientos más cortos que se practican cada 2 o 3 meses. Bueno, este, espero Buenísimo. poder haber transmitido con la mayor claridad posible, se haya podido comprender algunas de estas cuestiones. Es un procedimiento, a ver, la estimulación magnética, para los que hacemos psiquiatría, para los que hacemos salud mental, eh, es difícil comprender incluso para nosotros que practicamos el abordaje y el tratamiento de nuestros pacientes, porque la formación médica muchas veces está muy basada en la farmacología. Es el área que probablemente sobre la que más desarrollo y conocimiento tenemos, y sobre todo lo que hacemos otras áreas como la traumatología, además, utilizan equipos, otros procedimientos, las cirugías y demás. Pero en lo que respecta a la psiquiatría, este cambio podríamos decir paradigma, porque hasta hace algunos años era prácticamente imposible pensar que utilizaríamos el procedimiento físico del electromagnetismo para realizar el tratamiento. Sí conocíamos la electricidad como alternativa terapéutica porque conocíamos el tratamiento con terapia electroconvulsiva, pero que se haya desarrollado la tecnología suficiente para poder emitir con un equipo un pulso magnético en nuestros consultorios y que lo tengamos porque este equipo está, digamos, acá al lado, no acá al lado mío ahora porque yo estoy en la parte de arriba, pero en la parte de abajo del instituto está el equipo y lo podemos usar en el consultorio. Y para nosotros que hacemos psiquiatría ya resulta complejo comprender estos principios de la física, y parece a veces, por eso digo como de ciencia ficción, pero eso está pasando. Y también están pasando otras cosas en el mundo por los desarrollos tecnológicos que existen, como las cirugías donde se utiliza el ultrasonido, el HIFU o HIFU, es un procedimiento que produce una microcirugía utilizando ultrasonido. Hay un equipo aquí en la Argentina que hace ese procedimiento, un equipo, creo que el segundo equipo en Sudamérica, que está en Capital, en Buenos Aires. Existen otros procedimientos. Hoy recién hablaba de esa técnica que usa ultrasonido para hacer una microcirugía. Y después tenemos eh, tratamientos que se están investigando en áreas que tienen que ver con la aplicación de corriente directa, pero no la corriente directa de la terapia electroconvulsiva, sino corriente directa de un electrodo que se coloca en el cerebro y el paciente lo puede llevar a la casa, que tiene mucha evidencia muy favorable para el tratamiento de la depresión, por ejemplo, en donde uno se puede llevar a la casa ese aparatito y se hace un tratamiento en su casa con aplicación de corriente directa a 12 voltios. O sea, es un desarrollo que se viene realizando hace tiempo y creo que estamos en un momento histórico y de desarrollo de la tecnología muy importante, que veo que nos convoca a todos porque esto está pasando en el mundo y tenemos que formamos parte de todo esto y una alternativa que realmente viene para quedarse, para brindar mejoras a nuestros pacientes. Entonces, me parece como un trabajo muy importante, me parece valiosa la posibilidad de tener este espacio para poder transmitir algo de esto. Y bueno, dejo abierto ahora para preguntas, si quieren hacer alguna. Buenísimo, muchísimas gracias Daniel. La verdad que es extremadamente interesante que alguien pueda compartir, ¿no? Esto que se conoce hace un montón de tiempo, pero que no es tan difundido en Argentina, con claridad, ¿no? Y a modo práctico, ¿no? Para entender de qué se trata. Bien, hay algunas preguntas en el chat. Yo trato de transmitirlas acá, ¿sí? Sí. Entonces, Mariela, algunos... esperame un cachito. ¿Podés, Daniel, sacar la presentación así Sí. ampliamos la pantalla? Y vamos con las preguntas que están. Yo hice algunas notitas y después se me borraron. Así que a ver si puedo compartir Ah, la nota. Em, Ahí, sí, está bien ahí.
varias personas preguntaron si era lo mismo que el electroshock, cosa que ya respondiste y dijiste que no. Sí, algunas personas preguntaron su uso en esquizofrenia resistente, ¿sí? ¿Tiene relación con qué evidencia hay, ¿sí? En comparativa con estimulación magnética transcraniana y terapia electroconvulsiva en esquizofrenia resistente? Eh, la esquizofrenia resistente sería probablemente la mejor indicación para realizar estimulación magnética transcranial, pero es necesario comprender que es una alternativa que probablemente no sea superadora cuando la esquizofrenia resistente y la gravedad del cuadro requiera, no sea superadora a la terapia electroconvulsiva, que es probablemente el tratamiento más efectivo en ese momento en particular del curso de la esquizofrenia. Eh, Así que es muy probable que en ese nivel, en esa instancia de una esquizofrenia resistente con síntomas graves que ponen en riesgo la integridad o la vida del paciente, la terapia electroconvulsiva sea la mejor alternativa. Bien, recordemos que para la esquizofrenia, para los resistentes a clozapina, la terapia electroconvulsiva sí es la mejor alternativa. Para la esquizofrenia resistente, la clozapina hoy es la mejor alternativa, ¿sí? Y también saber si, preguntan acá, ¿no? ¿Qué apoyo científico tiene? ¿Están las guías de tratamiento? ¿Aparecen las guías de tratamiento de la esquizofrenia? Eh, No, a ver, es posible que empiece a aparecer evidencia como tratamiento de la esquizofrenia en las guías, pero para la esquizofrenia aún no tiene los avales suficientes como sí para otras patologías, como en diferentes guías aparece para depresión, aparece para eh, trastorno obsesivo compulsivo, para la cesación tabáquica, porque son las aprobaciones de la ANMAT y las entidades internacionales las que determinan la presencia de esta alternativa terapéutica en las guías después del tratamiento. Y para el abordaje de la esquizofrenia es muy probable que todavía no esté en ese nivel. Eso, Sí, yo quería leerles un poquito, si no te molesta, Daniel, acerca de lo que dice la guía de EPA del año 2021 sobre este tema, ¿sí? Es una de las guías que más se usan para tomar decisiones en los tratamientos con esquizofrenia a nivel médico, ¿sí? Dice respecto a la estimulación magnética transcraniana que la evidencia es limitada sobre los beneficios para reducir especialmente alucinaciones auditivas y síntomas negativos de la esquizofrenia, tal cual nos contó Daniel. Y dice que los hallazgos están afectados porque los estudios tienen algunos sesgos de publicación, algunos problemas metodológicos, faltan estudios, se necesitan estudios futuros y muestras más grandes para conocer su eficacia real. Esta es la dimensión, digamos, de la evidencia que hay. Pero bueno, como siempre, todas las sí, cosas empiezan a construir en algún momento su evidencia. No está a la altura de la evidencia de un tratamiento farmacológico que hace muchísimos años ya se está, ¿no? totalmente de acuerdo. Trabajando. Es así, esto está en construcción para muchas patologías aún, así que por eso es probable que no nos encontremos con ese respaldo, esa robustez por ahí en la evidencia científica todavía para el abordaje de la esquizofrenia. Bien, después preguntan acerca de la duración, ¿sí? Eso que ya habías contado de los resultados. También si hay riesgo, como para aclarar, porque hay gente que no le quedó claro, ¿hay riesgo entonces cuando una persona tiene antecedentes de convulsiones? Sí, es una contraindicación relativa que debe ser analizada, costo-beneficio, Bien, digamos. ¿Se dará antiepiléptico, anticonvulsivo al paciente? Muchos opinan que sí y que no debería ser ese el motivo para privar a un paciente que requiere o que se podría beneficiar con estimulación magnética el hecho que haya tenido un cuadro convulsivo. Entonces, muchos optan por realizar un tratamiento con anticonvulsivantes y brindar el procedimiento igualmente, digamos. bien, sí, quedó claro. Eh, Otra pregunta es si se puede indicar en pacientes con implantes cocleares o implantes dentales. No, los cocleares, no los cocleares, los dentales no tienen inconveniente. Es una una pregunta que siempre todos nos hacen porque, bueno,
Hoy en día los implantes dentales, las amalgamas y demás, digamos, son elementos que están presentes en nuestra dentadura, digamos. Entonces, eso hace que la mayoría de los pacientes tengan algún implante o algún procedimiento odontológico que tenga algún tipo de metal, pero no es una contraindicación para nada. Bien. Preguntan si también está contraindicado relativamente para personas que han tenido antecedentes de convulsiones por clozapina. ¿Perdón, cómo? Si también está contraindicado relativamente para personas que tuvieron antecedentes de convulsiones por clozapina. Y ya entramos en un campo probablemente más fino de análisis. Este, el hecho de haber tenido una convulsión predispone más al paciente a que probablemente el abordaje con TMS pueda desencadenar un cuadro convulsivo. Es un poco incierto, digamos, o sea, porque esa convulsión también pudo haber sido, en este caso, relacionada a una cuestión farmacológica, o como otros fármacos también pueden generarlo, digamos. O sea, nuevamente va a Bien, requerir un análisis del caso por caso. muy bien. Preguntan cosas como, ¿cuántos equipos hay en este país? ¿Cuántos equipos? Hay en Argentina. Mira, probablemente no, creería que tal vez no haya más de 10 equipos, creo, tal vez menos. Hasta hace un año atrás, en todo el norte del país, el norte me refiero casi todo el norte, incluyendo noreste y nordeste, nosotros éramos el único instituto, el único centro que podía ofrecer esta alternativa a los pacientes. Ahora sé que en Salta hay un equipo funcionando, es probable que en Misiones dentro de poco también. Eh, en Mendoza hay un equipo que está en funcionamiento. Obviamente Buenos Aires, capital concentra a varios institutos que realizan estimulación magnética y algunos hace más de 10 años, eh, pero muy pioneros en una época donde tal vez había un solo instituto por mucho tiempo que realizaba estimulación magnética transcraniana. Pero son muy poquitos. ¿Sabes si en La Plata hay algún equipo? En la ciudad de En La La Plata, Plata. no estoy seguro, no sé. Ok, bien. No estoy seguro. Habrá que ir a averiguar. Acá preguntan algo bien clínico, ¿podrías ejemplificar un tipo de mejora de la calidad de vida en un paciente con esquizofrenia? ¿Cómo cambia su sentir, su pensar, su comportamiento en la estimulación magnética transcraniana? Eh, Bueno, a ver, es un poco difícil, pero a ver, sin duda, si pensamos en un paciente con estas características y vamos a la dimensión de lo que respecta a lo que tiene que ver con los síntomas negativos, que el paciente pueda tener una mejora en ese sentido, que tiene que ver una mejora en el planeamiento afectivo, en el retraimiento, el aislamiento, que le permita al paciente interactuar e interaccionar con otros realmente es algo muy significativo, porque no olvidemos que el deterioro también que se produce en la esquizofrenia tiene que ver justamente con la progresión de estos síntomas negativos que son los más deteriorantes, que hacen que el paciente cada vez interactúe menos, que cada vez esté más retraído, que cada vez ponga menos en práctica los otros procedimientos cognitivos que también se realizan a través de la interacción social. eh, y eso es un déficit enorme para el paciente y es lo que lleva a su deterioro progresivo, o sea, posterior. Eh, y el hecho de que el paciente pueda mejorar, ahora habría que ver qué tanto mejora en esos aspectos, pero sin duda que cuanto mayor mejoría haya en los síntomas negativos, que me parecen por ahí tal vez lo más importante a tener en cuenta, eh, sin duda la calidad de vida del paciente va a mejorar mucho más aún. Eh, por ahí la experiencia que hay de personas que se dedican también al abordaje de pacientes con esquizofrenia, con TMS, con estimulación magnética, muchas veces también hablan de estos beneficios en donde las alucinaciones auditivas a veces no mejoran o no desaparecen del todo o siguen o persisten, pero tienen un menor impacto en la conducta del paciente. Entonces eso también es muy importante porque si el paciente hiciera caso, digamos, a todas sus alucinaciones auditivas, que algunas podrían ser muy nocivas, que son negativas, imparten órdenes, imparten
alteraciones o cambios en su conducta, y el paciente puede, digamos, como hacer menor caso, podríamos decir, a esas alucinaciones auditivas, el impacto va a ser mucho, y muy importante. El audio. Te quedaste sin micrófono, ¿Ves? Maridelia, está muteada. Bien, si alguien tuviera un aneurisma, ¿podría realizar este procedimiento? Si tuvieron un aneurisma que no fue tratado, el tema es que los aneurismas, que muchas veces se resuelven con las foils o demás, es toda una cuestión porque ya tiene el elemento metálico que se usó para clampear o para tratar el aneurisma. Si el tratamiento ya fue implementado, pero se descubre que muchas veces hay pacientes que tienen aneurisma, andan por la vida con su aneurisma y uno muchas veces, este, esa no sería una limitación en la alteración vascular del aneurisma. Bien, perfecto. Hay alguien que dice, no entiendo bien qué hace la electricidad, incentiva la relación neurológica, produce más neurotransmisores, los inhibe. ¿Cómo es que funciona la electricidad? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque se conocen muchas cosas y se desconocen otras tantas, pero tiene un impacto, esta neuromodulación tiene un impacto que podríamos decir de primera, de un primer momento, que tiene que sí que ver con la descarga de neurotransmisores, aumentando o inhibiendo la descarga de algunos neurotransmisores, depende de en qué área estamos trabajando, eh, que también tiene, o sea, y ahí te empieza a dar unos mecanismos que terminan también siendo químicos, pero dentro de ese circuito que estamos modulando, eh, y que ese impacto en esos neurotransmisores no solamente, se sabe que no solamente está dado por el aumento o la disminución, sino también por cambios que tienen que ver con los receptores de los neurotransmisores, cascada de fosforilación, de proteína quinasa que se activan, mecanismos muy similares a lo que ocurren con la farmacología. Y también hay algo que hace la estimulación magnética transcranial que es muy importante, y por eso digo que esta pregunta me parece valiosa, que tiene que ver con mecanismos a largo plazo, mecanismos de potenciación y de presión a largo plazo, que se sabe que fueron descritos hace muchísimo tiempo, estos mecanismos en donde se puede reforzar la memoria y demás, pero se sabe que la estimulación magnética tiene la capacidad de producir neuroplasticidad, aumentar las conexiones neuronales. Entonces, estos mecanismos de potenciación o de depresión a largo plazo son los mecanismos que muchas veces se consideran como los que mayores beneficios producen en los pacientes, y, y también es lo que muchas veces determina que uno haga un procedimiento de estimulación magnética transcranial y no encuentre una mejora significativa en los primeros días, que casi nunca ocurre, pero que cuando pasa el tiempo uno empieza a ver, pero también puede pasar que uno haga un tratamiento de 20 sesiones o 30 sesiones, depende de la patología, y a veces no se encuentre con cambios significativos que se empiezan a dar luego de que finalizó el proceso de estimulación magnética. Y eso tiene que ver con esos mecanismos que son a largo plazo. Perfecto, sí, muy claro eso. Acá otra pregunta práctica. ¿Cuánto dura cada sesión? ¿Qué se siente? ¿Qué siente el paciente durante la misma? Y si es molesto o doloroso. Bien. El tiempo de cada sesión es variable. Puede variar entre 10 minutos, 15, 20. Un tratamiento de depresión puede dura 32,5 minutos. Eh, en la modalidad más estándar de estimulación magnética, porque lo que pasó después es que se dieron cuenta que no importa tanto la cantidad de tiempo, sino la cantidad de pulsos que se envían. Entonces se hicieron protocolos con unas técnicas un poco más avanzadas que se denominan Thetaverse, que tratan de remediar justamente las ondas teta del cerebro, eh, que tienen que ver con compactar la cantidad de ondas que se envían para que lo que pasa en 32 minutos pase en 3 minutos. O sea, ese mecanismo del Thetaverse, que es muy usado, nosotros también lo usamos, acorta muchísimo el tiempo.
con la misma eficacia en el tratamiento. Esto se conoce mucho en depresión porque se ha utilizado mucho este Tetaverse, este sistema de compactar las cantidades de ondas, eh, sobre todo en depresión, y también hace que existan estos protocolos, como el protocolo acelerado de Stanford, que yo hoy mencioné, esto, formas de acortar en el tiempo. Un tratamiento para esquizofrenia, que lo que estamos hablando ahora, puede durar 20 días, para depresión 30 días, pero en depresión, por ejemplo, se han compactado los tratamientos de 30 días en 5 días, y se han sacado a los pacientes de esos estados depresivos, y también se han compactado incluso a pacientes internados a los que se realizó todo el protocolo en 2 días, y los pacientes salen también de ese estado. Entonces, bueno, hay un gran desarrollo en cuanto al tiempo, pero básicamente entre 20 y 30 días. ¿Y cuánto dura? Y variable. Generalmente de 10 a 30 minutos más o menos, pero ¿Duele? existen protocolos ¿Duele? Ah, no, es un procedimiento que no molesta al paciente, pero muchas veces se llama como que ese pulso emite como esa descarga, que el paciente a veces dice como que a veces es como el ruido de un masquiplic, no sé si se acuerdan, ahora no sé si se usa más el masquiplic, pero es como un ruidito que estamos escuchando acá, que a veces tiene un pequeño impacto y el paciente puede sentir, pero no es un procedimiento doloroso. Y el paciente también se habitúa al procedimiento, no duele el procedimiento, eh, y no requiere una preparación previa. El paciente viene, se sienta, se hace y se va a su casa. Eh, el paciente no queda ni anestesiado, ni aletargado, sigue con su vida habitual. Viene, se hace su tratamiento y se va a su casa. En muchas partes del mundo, el tratamiento se hace en boxes. El paciente viene, se sienta en su box, en su lugarcito. En Japón pasa esto sobre todo. Se hacen ahí un protocolo que, como están diferentes ciudades, va con su protocolo, depende de dónde se encuentre, y se hace su tratamiento y se va a su casa. Este, mucho más dinámico. ¿En algún momento se sabe si puede dañar neuronas, no solo generar neuroplasticidad, sino al revés, dañar neuronas? No hay evidencia que produzca algún tipo de daño o efecto negativo, contraproducente, sobre todo cuando está, por eso es importante el diagnóstico, pero en sí el procedimiento no produce daño, ningún tipo de daño neurológico. No hay evidencia, por lo menos hasta ahora, de que produzca ese tipo de daño, ni siquiera en caso de que ocurra una convulsión, porque sabemos que las convulsiones tampoco son las que producen un daño neurológico. Es más, la terapia electroconvulsiva también produce neuroplasticidad, y el procedimiento es convulsivo todo el tiempo, y se traduce en cambios que son en el momento y cambios que son a largo plazo, vinculados a la neuroplasticidad, a fomentar la neuroplasticidad. ¿Existe algún riesgo de estimular alguna zona del cerebro que no necesite ser estimulada? Bueno, podría existir porque si la bobina está mal colocada, uno estimularía un área que no necesita ser estimulada. Para eso tenemos muchos parámetros que son anatómicos. También existen equipamientos que se denominan neuronavegadores, que utilizan una resonancia magnética para hacer un mapeo del cerebro y a través de ese equipo focalizar el área específica en donde se va a aplicar la bobina, pero está principalmente más destinado a la investigación. La mayoría de las instituciones que hacen clínica y tratamiento con estimulación magnética no utiliza ese tipo de equipamientos, pero sí utilizamos muchos parámetros anatómicos y medidas que sacamos, y hay software que nos permiten tomar medidas y llegar a puntos específicos en donde se debe realizar la estimulación. Bien, y creo que una de las últimas es, ¿hay que hacer estudios previos para aplicar esta técnica? Eh, A ver, en el abordaje del paciente en general, en la psiquiatría, siempre tenemos estudios previos que tenemos que realizar, eh, probablemente un electroencefalograma, y la estimulación magnética no queda exenta de eso, de realizar un electro, un estudio por imágenes.
una resonancia para nuestro paciente, que serían básicamente los dos estudios que más se solicitan, que se deben realizar, pero también se deben realizar se le debe brindar la posibilidad de tener esos estudios a todos nuestros pacientes, para ser más criterioso y objetivo con el tratamiento y con el conocimiento de su patología. Y luego son otras evaluaciones que están vinculadas a escalas que se pueden tomar, porque son parámetros que nos puedan determinar con mayor objetividad el impacto que tiene la estimulación magnética. Y después, obviamente, la evaluación clínica, que sin duda es lo más importante que nosotros podemos hacer, pero no hay más estudios que eso. Buenísimo. Daniel de Simone, Estoy, ¿hay alguna estoy. otra consulta, No, pregunta? me parece que no. Están casi todas respondidas. Estuvo buenísima la presentación, Daniel, muchísimas gracias. Hay una que Ujú. no sé si la hacemos, la del precio. Esa ya la contesté. Ah, no, no la vi, mira, me hice la sota. Porque preguntaron Es, si tenía cobertura de obra social, cómo era el tratamiento y cuánto sale. A ver si alguno la puede encarar por sin obra social o cómo está el tema con la cobertura. Vos creo que algo pusiste en las preguntas comunes en tu presentación, pero me lo perdí porque se me colgó la compu recién. Por ahí me parece válida la pregunta y creo que es necesario que sea respondida, porque sin duda es una gran limitante en la accesibilidad Ujú. y costo del tratamiento. Es probablemente la limitante muchas veces más importante, a veces es la distancia,